Lección 8. Tiempo de ser padres. Versículo de memoria. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmos 127, 3. Los nacimientos son un acontecimiento tan común y normal que no siempre apreciamos plenamente lo maravillosos que son. Imagínate lo que Eva debió haber sentido al tener a Caín en sus brazos, los cambios que experimentó en su vientre en crecimiento durante esos meses, el dolor insoportable del parto y luego ver a este niñito tan parecido a ellos, pero tan indefenso. ¿Qué experiencia debió haber sido para Sara, que con 90 años hacía mucho ya había dejado atrás su edad fértil, contemplar el rostro de su propio hijo Isaac? Debió de haber reído cada vez que pronunciaba su nombre. Después de orar por un hijo por quien sabe cuánto tiempo, Ana tomó a Samuel y dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. El milagro en el corazón de María, todavía una jovencita, abrazando a su hijo, el Hijo de Dios, con una mezcla de asombro y miedo. Al mismo tiempo, no todos tienen el privilegio de ser padres y la responsabilidad que esto conlleva. Esta semana dedicaremos tiempo a analizar la etapa de la crianza de los hijos con sus desafíos, miedos, satisfacciones y alegrías. Padres sin hijos. Los hijos son una bendición, pero por alguna razón Dios no siempre bendice a todos con hijos. Algunos desean tener una familia y oran por ella, y Dios en su bondad les concede su petición, a veces milagrosamente, como en el caso de Sara. Y hay otros que también oran con el mismo fervor ante el trono de Dios, pero se encuentran con un silencio impenetrable. Cada vez que ven que sus amigos alaban a Dios por sus embarazos y por la llegada de sus bebés, esto intensifica la profundidad de la herida cuando contemplan su nido vacío. Quienes han pasado por estas experiencias deben aceptar que Dios comprende su dolor. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, dice Salmo 103:13. Entre tanto, hay otros que por diferentes razones deciden no tener hijos. Es entendible que algunos tal vez decidan no traer hijos a un mundo como el nuestro, tan lleno de sufrimiento, dolor, maldad y calamidades potenciales. En otros casos, algunos quizá decidan adoptar hijos en lugar de tener los propios. De esa manera pueden criar a niños que ya existen y a menudo les dan la posibilidad de una vida mucho mejor de la que podrían haber tenido con sus padres biológicos. Nuestro mundo es un lugar complicado y es probable que nos encontremos con todo tipo de gente en todo tipo de situaciones, en lo relativo a tener o no tener hijos. Cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos con respecto al tema de los hijos, podemos vivir con la seguridad de que Dios nos ama y que desea un buen fin para nosotros. Pero recordemos siempre ser lo más cuidadosos posible con las personas que por algún motivo no tienen hijos. Jesús nunca tuvo hijos naturales propios, pero su amor hacia todos los seres humanos es tan grande como el de un padre hacia sus hijos carnales. Padres solos. Un fenómeno común en nuestra sociedad es el de las familias con un solo padre, que muchas veces, aunque no siempre, están encabezadas por una madre sola. A veces pensamos en los padres solos como quienes concibieron un hijo fuera del matrimonio. Sin embargo, no es siempre así.
En la Biblia encontramos casos como los de Agar, Betsabé, la viuda de Sarepta, que se vieron obligadas a tener hijos en circunstancias especiales. Cuando Jesús comenzó su ministerio, José, su padre adoptivo, había muerto, dejando a María, su madre, como viuda y madre sola. Ser padre solo quizás sea uno de los trabajos más desafiantes que una persona pueda tener. Muchos enfrentan dificultades económicas, de relaciones y de falta de tiempo, y además en el fondo se preguntan si alguna vez volverán a ser amados. Nosotros, como iglesia, tenemos la responsabilidad de ayudar a las familias con un solo padre. Santiago escribió: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Se podría agregar, en principio, y a los padres solos con sus problemas también. La ayuda que podemos ofrecer no tiene que ser simplemente económica. Podríamos permitirles un respiro llevando a sus hijos en algunos momentos a nuestra casa o a algún lugar donde puedan divertirse un poco, para que los padres puedan hacer otras tareas, descansar, orar y estudiar la palabra de Dios. Podemos servir como mentores para sus hijos o ayudar a reparar cosas en la casa. Podemos ser las manos de Dios en múltiples formas para ayudar a los padres solos. El gozo y la responsabilidad de ser padres. Ningún niño es exactamente igual a otro, e incluso si haces todo de la misma manera con ambos. Esto tiene que ver con su género, el orden en el que nacieron, sus temperamentos innatos o varias razones más. En el plan de Dios, los padres orientan a sus hijos y les enseñan a amar y a obedecer a Dios. La directiva de Dios para los padres es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, según Proverbios 22:6. Y no es estar encima de los niños para asegurarse de que nunca tomen decisiones equivocadas. Si bien queremos que nuestros hijos pasen de ser personas pequeñas, tiernas e indefensas, a adultos independientes y exitosos, nuestra responsabilidad suprema es que lleguen a conocer, amar y servir a Jesucristo. Como padres podemos seguir el plan para el desarrollo espiritual de nuestros hijos descrito en Deuteronomio 6. Hay 4 prerequisitos importantes. Primero, que reconozcamos a Dios, que reconozcamos a Jehová nuestro Dios. Segundo, que lo amemos cabalmente y de corazón. Tercero, que atesoremos su palabra. Cuarto, que compartamos con nuestros hijos lo que sabemos acerca de Él. Deuteronomio 6 también brinda otros 2 principios importantes. El principio de inculcar, hablar. Inculcar se refiere a la educación formal, mientras que hablar se refiere a la instrucción informal. En ambos casos, la comunicación de la verdad bíblica se da entre padre e hijo. Los momentos de instrucción familiar pueden darse durante el culto familiar, mientras estudiamos la palabra de Dios con ellos. La enseñanza informal surge espontáneamente en las experiencias cotidianas y es aún más importante. Las experiencias cotidianas son vehículos efectivos para comunicar la verdad bíblica. El segundo es el principio de atar, escribir. La verdad espiritual debe estar ligada a nuestras acciones, mano, y a nuestras actitudes, frente, pero también debe estar inscrita en nuestra vida privada, postes, y pública, puerta. Debe pasar de nuestro corazón a nuestro hogar y de nuestro hogar al mundo. La crianza como formadora de discípulos. Los padres tienen la responsabilidad de formar a sus hijos como discípulos de Jesús. Hay padres que creen que la forma de enseñar y corregir a sus hijos es mediante la aplicación de castigos físicos. Cuanto más, mejor.
Incluso a veces usamos textos bíblicos para justificar nuestra dureza y abusamos de los niños para someterlos en sumisión total. Resultado, se acentúa la rebelión en contra de los padres y de Dios. La Biblia enseña a los padres a gobernar con bondad y a instruir a los hijos en justicia. Como padres debemos velar por nuestros hijos y darles un buen ejemplo para que los sigan. Se nos dice que gobernemos bien nuestros hogares y que disciplinemos a nuestros hijos, al mismo tiempo que reflejamos el amor de Dios. Lamentablemente, la Biblia también presenta historias de padres que se equivocaron. Isaac y Rebeca jugaron al favoritismo con sus hijos, Esaú y Jacob. Y más adelante Jacob mostró la misma actitud con José. Elí, a pesar de ser un líder religioso, no corrigió a sus hijos. Samuel, que también fue criado por Elí, resultó ser un padre muy defectuoso. El rey David, al cometer adulterio y encargar un asesinato, enseñó esto a sus hijos, quienes siguieron su ejemplo. El rey Manasés sacrificó a sus hijos a los demonios, al igual que el rey Acaz. Afortunadamente en las Escrituras también encontramos algunos buenos ejemplos parentales. Mardoqueo fue un maravilloso padre adoptivo para la reina Esther. Job oraba por sus hijos todos los días e intercedía por ellos. En estos ejemplos, buenos y malos, podemos extraer lecciones acerca de la crianza de los hijos. Debemos siempre seguir los mejores ejemplos que encontremos en la Biblia. ¿Cómo luchar por tu hijo pródigo? A veces como padre haces todo lo que debes hacer, dedicas tiempo a enseñar a tus hijos las cosas correctas, a vivir de acuerdo con tu conocimiento de Dios. Los envías a buenas escuelas, asisten a la iglesia habitualmente, haces obra misionera con ellos, y ellos finalmente abandonan la fe en la que los criaste. El dolor es insoportable, y no hay descanso en tu preocupación por la salvación de ellos. La causa no es necesariamente culpa tuya. Al tomar este tipo de decisiones, están haciendo uso del libre albedrío del cual Dios los dotó. Los hijos toman sus propias decisiones y son los responsables ante Dios por sus acciones. Algunos han tomado las palabras "y aun cuando fuere viejo no se apartará de él" como una promesa, una garantía de que la educación adecuada siempre dará como resultado la salvación de un hijo. Pero Proverbios a menudo nos da principios, no siempre promesas incondicionales. Lo que podemos extraer de este texto es la seguridad de que las lecciones aprendidas en la infancia durante toda la vida, todos los hijos llegan a una edad en la que aceptan la herencia de sus padres como propia o la rechazan. Aquellos padres que se aseguraron de brindarles una formación piadosa a sus hijos tienen la seguridad de que lo que les enseñaron siempre permanecerá con sus hijos, y si ellos se apartan, las semillas que sembraron en su corazón estarán continuamente llamándolos a volver a casa. Ser buenos padres es decisión nuestra. Ser buenos hijos es decisión de ellos. ¿Qué debería hacer un padre cuando un hijo se extravía? Ponerlo en oración constante y ferviente en las manos del Señor. Si hay alguien que comprende tu dolor, ese es nuestro Dios, cuyos hijos de a millones le han dado la espalda a Él, el Padre perfecto. Apoya a tu hijo pródigo con amor y oración y permanece a su lado mientras lucha contra Dios. No te avergüences de pedir apoyo y oración, no te culpes si no te concentres tanto en el pródigo, al grado de que te olvides del resto de la familia. Construye un frente unificado con tu pareja, tu cónyuge, y establece límites claros para tus hijos. Recuerda que Dios ama a tu hijo más que tú. Concéntrate en un futuro más prometedor y acepta
que tu hijo es una obra de Dios en proceso. Para meditar. Debemos tomar tiempo para conversar y orar con nuestros pequeñuelos y no permitir que cosa alguna interrumpa esos momentos de comunión con Dios y con tus hijos. Debemos considerar que tenemos una obra que hacer para este tiempo y para la eternidad. Nuestro primer deber es hacia nuestros hijos. Padres, debéis principiar vuestra primera lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún niños, mamantes en vuestros brazos. Enseñadles a conformar su voluntad a la vuestra. Esto puede hacerse con serenidad y firmeza. Los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio y con mansedumbre, aunque con firmeza, doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa, sino el deber de ceder a sus deseos. Muchos padres no empiezan a tiempo la educación de sus hijos, no controlan las primeras manifestaciones de mal genio del niño, y nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento. Por eso, hay que controlar esos desplantes desde la más tierna edad. Que Dios bendiga su palabra esta semana.